que era restarle a la botella nuestro objeto. Esto de aquí lo puedo ocultar y vemos que nuestra botella nos estará quedando ya esta parte más en positivo. Para evitar que nos haga algún efecto muy raro, yo lo que haría sería con la V separaría este objeto, con la F cerraría para que nos coja bien lo que nos tiene que coger y seleccionaría todo el objeto con la P, ¿vale? Para sacarlo fuera. Y que nos haga este corte. ¿Qué pasa? Tenemos que asegurarnos que este Y-crease sea al máximo y el corte superior también. Si no, en su defecto, lo que me interesaría es que no corte tan arriba. Entonces lo que puedo hacer es con la tapa que estoy utilizando, que no eres tú, la tapa eres tú. ¿Vale? Como ya he decidido o que la voy a descartar, lo que puedo hacer es eliminar la parte superior. X faces. Claro, como está muy invisible me está haciendo alguna cosilla un poco particular. Z, B, selecciona todo esto. X faces. Esto era lo que quería hacer. Vale. Selecciono esta parte de aquí, esta parte de aquí. Control E, Bridge Envelopes. ¿Vale? Y directamente ya me lo va a coger. Y lo que le podré hacer sería eso, un desplazamiento. Cojo toda mi geometría y la puedo mover. Entonces me hará el corte hasta donde a mí me interese. Tendría que separar la parte inferior del objeto. Pues a lo mejor con la K, si clico la C, automáticamente ya va a atravesarlo todo. Entonces en X, pues me interesa que sea en largo. Corto. Podré seleccionar o debería poder seleccionar todo este loop de aquí. Con la V debería poder ripearlo y separarlo. Si no, si no, se me está ocurriendo otra. Bueno, tengo que pensar, tengo que pensar. Es que la otra cosa que se me ha ocurrido es básicamente a mi objeto le puedo hacer también otra booleana, que básicamente le cojo un cubo y le digo, vale, tú a este objeto de aquí me lo restas. Ahora este cubo lo desplazaré G en Z y directamente me irá cortando mi objeto original, que me permitirá tener pues esa parte que me la va a respetar un poco más. Entonces esto lo oculto y esto también. Y aquí tendré esto que es lo que voy a utilizar para la boquilla. Entonces Alt C, Mesh. Tendré que ver qué problemas hay, porque aquí me está cogiendo alguna cara un poquito más rara. Pero bueno, esta geometría, la verdad que fuera de que tenga la tuerca esta, va a ser un poquito complicado de salvar, ¿vale? Aquí hay otra cosa más que no he tenido en cuenta y es que este objeto tiene un Subdivision Surface y a la hora de aplicarlo, esto de aquí se lo tengo que quitar. Porque si no me va a añadir mucha geometría y me va a hacer cosas raras y va a ser bastante más complicado de manejar. Al C, Mesh, ¿vale? Vamos a ponernos en el Isolation, Vista Top. Y lo que me interesa de aquí ahora va a ser quitar esta parte de aquí. Que no es que me interese quitarla, lo que me interesa ahora es hacerle la boquilla. Vamos a mirar porque tenemos por aquí la... ¿O quería enseñar la corporativa? Vale. Tenemos que esta parte superior tendrá que ser algo más estrecha. Entonces lo que podemos hacer es esta cara de aquí, X faces, ¿vale? Que no se me habrá eliminado todo. Vale, ahora sí. Y este objeto superior lo vamos a escalar. 7 escala Shift Z, porque queremos que modifique, pero sin pasarse. Escala Shift Z. Y por ejemplo, podemos intentar, ¿no?, que quede hasta aquí. Y podemos intentar que nos genere una geometría que nos junte de aquí a aquí. Pues control E, Bridge, Edge Loops.
Está quedando muy forzada, no me está terminando de gustar, pero bueno, si asumo que todo esto va a ir proyectado en el detalle de la botella, tampoco necesito comerme mucho más la cabeza. Lo que tendría que tener tendría que tener cuidado con la parte superior para que, no que lo estreche, pero ¿cómo hacerlo? Sí, a ver, lo puedo estrechar yo y puedo suavizarlo. Smooth Vertex, que lo he estrechado mucho. Puedo intentar que vaya por dentro un poco y luego que esta pieza de aquí, pues también, que se embuta hasta aquí, que se escale al median point, en teoría, si tengo seleccionado lo que toca y no solo una parte. W medio by distance. No entiendo muy bien cuál es el problema de esto, entonces. Pues se supone que es un loop. Vale, tiene por aquí algún vértice del corte que no le ha quedado muy fino. Doble medio by distance. Vale, ahora sí. ¿No? Por aquí. Este. Doble medio by distance. Vale. El objeto de aquí, lo puedo poner un poco más para adentro. Y en todo caso jugar con que esto ya nos vaya como dando o intuyendo esa curvita. Y tendríamos como un poco, ¿no? Esa parte de la rosca. Ha quedado un poquito forzada para mi gusto, pero veremos cómo queda en el mapa. Elimino la cara inferior, aquí saldría del isolation y ahora puedo juntar este objeto al que ya tengo. Control J. Vale. Aquí me está añadiendo una booleana que tendría que quitarle porque no está afectando en nada. Y seleccionando esto, ahora lo que puedo hacer es un merge by distance, un mesh merge by distance, ¿vale? Y automáticamente ya me lo coserá todo lo que esté superpuesto, ¿vale? Los 32 vértices están por aquí. Y lo que sí que tendré que ajustar más es este de aquí, que lo había puesto en 0,4, ¿vale? El edge crease para que me lo suavice un poquito más y no termine de romperse. Aquí abajo sí que lo que voy a hacer es eliminarle el crease. Selecciono todo esto y fuera crease. ¿Qué me quedaría de esto? Pues bueno, en todo caso, ya la parte interior sí que se le tendría que hacer una extrusión y nos la llevaríamos para abajo. Tendríamos que acabar de esto. Control E, Bridge, Edge Loops, no, Edge Crease, que era lo que estaba ya ahora. Para que más o menos nos coja eso de ahí. Luego en la textura lo que puedo hacer es modificar posteriormente el low poly. Vale, entonces selecciono esto de aquí, le añado un Edge Crease también. Y ya en el mapa nos debería coger bien esto. ¿Qué es lo que me queda aquí? Pues bueno, me activo mi objeto original, como tenía la copia, pues Shift D y me lo llevo a mi High Poly. Desactivo esto y ya tengo mi tapita con su rosca. Por lo menos la de la botella, que realmente va a ser la única que se va a ver. Luego, en todo caso, lo que podría hacer sería que de mi botella hago una copia y se la resto al objeto. Que no creo yo que vaya a salir muy bien si lo intento. Control menos. Y ahora aquí lo isolamos. Y como decía, no ha quedado muy bien. Así que voy a hacer control Z. ¿Vale? Ocultar no. Y nuestro high que habrá que salir de isolation. Vale. Pues me he dejado o me he ido más atrás de lo que tocaba. Y me llevo mi tapa a mi high. Vale. Y aquí ya prácticamente podría decidir que mi high está listo. En todo caso, puedo mirar qué detallitos teníamos en la parte inferior de la botella. Tengo por aquí la referencia. La voy a guardar en un momento. Esto de aquí con control X.
y nos lo metemos en las referencias. ¿Vale? Estos detalles de aquí ya tendríamos que decidir si queremos ponerlos directamente desde la textura o si queremos hacerlo desde el 3D. Yo creo que lo podemos intentar hacer desde el propio 3D. El neopreno no, el neopreno estaba bien. Lo que quiero es la botella. Neopreno no, botella. Vale, esta era la botella. Bien. Ahora tenemos nuestra parte inferior. ¿Qué detalle queremos hacer? Pues en principio el detalle que queremos hacer sería rotar esto en Z, ¿vale? Me ha hecho como una extrusión que no debía. Rotar en Z, ¿vale? Y lo que queremos es modificar y mover un poco esa geometría de ahí. Estoy en el high, ¿verdad? Vale. Ahora seleccionaré toda esta parte de aquí y clicando intrusión me permitirá intruir. Pero si le clico otra vez, me permitirá hacerlo de forma individual a cada una de las caras. A partir de esto yo le puedo hacer una extrusión, cancelo el movimiento para poder llevarla a mano. Como ya tiene un Subdivision Surface, ya me está añadiendo este detalle de aquí. Lo interesante de esto, que esto sigue siendo un loop. Entonces le puedo añadir más geometría, también para que refuerce, y hacer un rotar en Z, para que me termine de dar un poco más esa forma que tenía. Con control B puedo acabar de suavizar, para que la curva quede algo mejor. Que creo que no se aleja tanto del detallito que teníamos. A lo mejor incluso tendría más detalles o podríamos tener alguna cosa más. Lo siguiente que tenemos, vamos a seleccionar nuestra cara interior. Le voy a hacer otra intrusión. Y lo que tiene por aquí es como otro ribete. Y le vamos a hacer un control B. Aquí le voy a quitar la geometría que ya tiene. Y le voy a hacer una extrusión. Y lo vamos a mover en Z. Como ya tiene un Subdivision Surface, este detallito se le verá. Bien, ya va cogiendo bastante más forma. Luego tiene por ahí un 0, que ese yo seguramente ya se le añadiría, o bueno, seguramente no, ya se lo añadiría en todo caso por textura, porque le podemos hacer que tenga también tamaño. ¿Y qué es lo que podría rematar o cómo podría acabar de rematar esto? Yo creo que sería interesante hacer una intrusión que nos lo deja bastante pequeño, elevarlo un poco y al Subdivision ya nos va a hacer un poco esa curvatura. Si no, le podemos añadir un loop y con ese loop un bevel con alguna iteración. Entonces ya nos va a añadir ese refuerzo a la curvatura de la base. Esto también, además, como esto es el High Poly, vemos que es muy poquito, pero ya le va a dar bastante más interés al Normal Map. Bien, y a partir de aquí ya prácticamente lo tendríamos todo. Lo que habría que repasar es un poco cómo hacer las Vs para poderle dar todo el detalle que hemos preparado por aquí, ¿eh? Vale, y aquí quedaría nuestro High Poly, que vemos que tiene pues los detallitos que le hemos añadido, que son muy sencillitos, pero lo que digo, eso está pensado más para trabajarlo luego en la textura. Entonces lo que vamos a hacer es control S, que hace bastante rato que no guardo, me desactivo esto de aquí y me voy a mi Low Poly. Me desactivo las referencias. Por si acaso me puedo hacer una copia. Yo siempre recomiendo tener una copia de los objetos que vamos a trabajar. Por esta manera, si pasa cualquier cosa, podemos siempre volver atrás y no hace falta estar haciendo copias del archivo. Si queremos hacer alguna copia de seguridad del archivo, se puede hacer. Pero por ahora con esto nos basta. Y nos iríamos al V-Editor, ¿vale? Por defecto, cualquier objeto, cualquier primitiva, cosa que tengamos, ya vendrá con algunas Vs pues, preparadas, pensadas, prehechas. Podemos aprovecharlas, pero yo no lo recomiendo. Siempre está bien hacer las Vs nosotros mismos. Entonces lo que podemos hacer es un... recomiendo aplicar el transform en principio. No he modificado nada en ObjectMode, pero podría darse el caso de que tuviera alguna transformación, ¿vale? Que no se hubiera aplicado. Tengo comprobado que esto puede dar bastantes problemas con las UVs. Entonces, si seleccionamos todo, control A y le decimos All Transforms, nos lo aplica todo y nos aseguramos evitarnos problemas con las UVs. Por ahora no le voy a hacer ninguna clase de cambio de tamaño. ¿Por qué? Porque mi High Poly tiene el mismo tamaño que mi Low Poly. Entonces, si quiero vaquear o hacer cualquier cosa, seguramente me va a dar problemas. Ahora, ¿cómo puedo afrontar las UVs? Si yo selecciono varios objetos, puedo entrar a Edit Mode y aquí directamente ya podría hacer las UVs.
¿Vale? Una forma rápida, que yo tampoco lo recomiendo mucho de hacer las UVs, sería hacer un Smart UVs. Aquí nos dice a partir de qué ángulo queremos que nos coja, ¿no? ese desplegado. Y le decimos que OK. Y ya directamente nos hace unas UVs, que más o menos están ajustadas, pero vemos que alguna cosilla ya nos está haciendo rara, nos está haciendo cortes como le viene en gana, no tenemos apenas control. Entonces yo recomiendo hacerlo por separado. A mí es más sencillo ir viendo pieza a pieza cómo le haría el desplegado y por último hacer un desplegado en conjunto para ver cómo estaría quedando. Vale, esta pieza lo mismo de antes. Como lo he aplicado, no le he aplicado el Solidify todavía, se lo puedo aplicar ahora. Y tendré que ver o acabar de corregir un poco los problemas que me había encontrado eh, con el Solidify antes, ¿vale? Que tengo que ver si no arregla solo si le quito un poquito de anchura, si no me la arregla. Que creo que no. Pero bueno, lo aplicamos y nos venimos por aquí. ¿Qué tengo que hacer? Eliminarle la parte interior del Solidify. Con la B, por arrastre, voy a seleccionar todo lo que esté en la parte interior. Si por algún casual selecciono algo de fuera, pues lo deseleccionaría. Y aquí le voy a decir X faces. Me dejará alguna cosa más, ¿vale? Porque no lo había seleccionado todo. Puedo seleccionarlo con la L. Reviso que todo lo que me está cogiendo no forma parte del objeto original. Esto ya lo puedo eliminar por vértices porque me interesa que se elimine del todo. Y lo que me queda es revisar dónde está esto de aquí. Vale, y veo que hay un loop más que está haciendo alguna cosa rara. X edge loops. ¿Vale? X edge loops y aquí sigue quedando un edge loop que tampoco quiero. Vale, pues si no, dos veces la G, me lo desplazo, W, merge by distance. Bien, ahora aquí tenemos nuestra base que con la F la podremos cerrar. Parece que más o menos en esta ocasión lo ha cogido medianamente bien. Aquí a la izquierda veamos a ver cómo se empieza a romper todas las Vs porque estoy modificando geometría. Entonces por esto no hay que preocuparse. Aquí por ahora no tengo que activarle tampoco nada de tema de Gcris porque todo esto se va a ver ya proyectado y si no me va a hacer algunos glitches raros dentro de las Vs. Una forma de desplegar bastante más rápido las Vs que hacerlo completamente a mano el tema de la selección y además lo haremos por Sims, ¿vale? Si nos vamos a Selection hay una opción que es Select Sharp Edges, ¿vale? Aquí directamente ya nos va a buscar los edges que considera que son más sharp. Aquí podemos decidir cuáles nos interesa incluir y cuáles no. Pues bueno, este por ejemplo no. Este podríamos... Este me interesa más este que es el de fuera. Lo podemos desplegar, estos dos también y el interior también. Pues podemos darle un Maxim. Seleccionamos todo y un grab. Vamos a ir viendo un poco cómo despliega. ¿Qué problema encontramos? Que aquí también tenemos que añadirle un corte para intentar quitar el máximo de tensión a las UVs. Un grab, ¿vale? Aquí vemos que ya nos está empezando a hacer incluso alguna distorsión. Si nos encontramos con esta situación, lo que nos interesará será hacer un corte vertical. Tendremos que buscar algún sitio en el que quede disimulado. Yo os recomendaría, pues bueno, eso, un lateral o todo. La idea es que vamos a aplicarle o vamos a pintarle en Substance, por tanto, ya intentaremos que, o bueno, Substance ya oculta bastante bien los cortes. Pero por si acaso, tendremos que tener cuidado a la hora de desplegar. Quería evitar hacer algún corte que nos diera algún problemilla, pero bueno. Las tapas circulares más o menos ya las estaría cogiendo bien. Y nos haría el recorte. Bien, por aquí tendríamos nuestro primer objeto con unas UVs